Hola, el tema del día de hoy va a ser mucosa oral. Primero tenemos que conocer lo que son las generalidades, que la mucosa oral, esta está tapizada por una membrana de mucosa en una superficie húmeda, tiene una membrana basal de origen epitelial, tiene una lámina reticular de origen conectivo y está integrada por dos capas de tejidos, uno epitelial y el corión. Asimismo, también el epitelio que se encuentra en la mucosa es un epitelio plano y puede ser queratinizado, paraqueratinizado o no queratinizado. El epitelio plano queratinizado está construido por dos tipos de poblaciones celulares, las que son intrínsecas, que están formadas por los queratinocitos, y las extrínsecas, que son formadas por una población de células permanentes, como los melanocitos, las células de Merkel, Langerhans, y las transitorias, que son los linfocitos, monocitos y granulocitos. Primero vamos a hablar de lo que es la población intrínseca, que son los queratinocitos. Estas son células destinadas a queratinizarse. Durante su evolución sufren una migración desde las capas más profundas del epitelio hasta su superficie. Después de la producida mitosis, después de que se produce la mitosis, pueden permanecer en la capa basal o dividirse nuevamente antes de migrar hacia el exterior y se forman así en una célula especializada. Estas se dividen en estratos, lo que es un estrato basal, un estrato espinoso, un estrato granular, un córneo y uno que es la membrana basal. Bueno, más que nada, primero hay que saber que en el estrato basal, ahí es donde se empieza el proceso de la renovación epitelial. Se encuentran los melanocitos, las células de Merkel y de Langerhans, y tiene una gran actividad metabólica y tiene integrinas, que son receptores de adhesión a la superficie. En el estrato espinoso, se forman por varias hileras de queratinocitos, sintetizan y expresan grandes cantidades de sindecano 1 y también encontramos células como las de Langerhans y las células de Merkel. También tenemos en el estrato granuloso, que está constituido por dos o tres capas de células aplanadas o escamosas. Ahí se realiza la síntesis de proteínas, lípidos, receptores y antígenos relacionados con la queratinización y se segrega la calprotectina, que es un efecto antimicrobiano y antimicótico. Y por último, en nuestro estrato córneo está construido por células planas y núcleo evidente y citoplasma acidofilios. No presenta gránulos de queratoyalina y carece de organelos y está compuesta por filamentos agrupados de modo compacto. En el patrón morfológico del grado de diferenciación de los queratinocitos, podemos encontrar lo que son 5 tipos de patrón celular. En el patrón tipo 1 se caracteriza por la presencia de microbil como un marcador de diferenciación superficial. En el patrón tipo 2 se caracteriza por la presencia de microplias. En el patrón tipo 3 se caracteriza por presentar microplias curvas. Y en el patrón número 4 se denomina también patrón reticular, que se caracteriza por presentar microplias circulares, ramificadas o concluyentes. Y en el número 5 se caracteriza por presentar un patrón poroso en su superficie relacionado con la existencia de unas oquedades claramente definidas y delimitadas. La población, ahora hablando de la población extrínseca permanente, como ya habíamos mencionado, pues se encuentran lo que son los melanocitos, y los melanocitos son unas células claras con un núcleo pequeño, derivan del ectodermo de la cresta neural y migran hacia el epitelio en desarrollo. Al madurar se transforma en melanosomas, que es una producción de la melanina que está bajo control hormonal. Después tenemos lo que es la población extrínseca permanente de las células de Merkel. Estas se localizan entre las células de la capa basal del epitelio bucal o de la epidermis, que sería la piel. Esta carece de prolongaciones y la secreción de la sustancia P se da en estas células que se estimulan, que es por parte de la estimulación de las células de Merkel. También tenemos lo que son las células de Langerhans.
Esta posee unas prolongaciones dendríticas formando gránulos de Birbeck. Está vinculado al sistema de defensa inmunológico. Son unas células que se encargan de procesar y presentar los antígenos a los linfocitos T, por lo cual también se denominan células CPA. Y ese inicia una rápida respuesta inmunológica a los antígenos que penetran al epitelio. Y por último tenemos lo que es la población extrínseca transitoria, y pues esta está definida por los granulocitos, los linfocitos y los monocitos, y estas son células que pueden infiltrarse ocasionalmente en el epitelio bucal. Y en condiciones normales, pues existe un importante cúmulo de dichos elementos en algunas localizaciones de la mucosa. Como ya se habló de lo que es el epitelio plano queratinizado, vamos a hablar ahora del epitelio plano paraqueratinizado. Este presenta iguales características que el queratinizado a la altura del estrato basal, espinoso y granuloso. Este último, que sería el granuloso, es poco desarrollado en el epitelio plano paraqueratinizado. Sus núcleos son picnóticos, es decir, pequeños con cromatina densa. Son células acidofilas, presentan una gran cantidad de tonofilamentos y a la altura de los espacios intercelulares se observan profundas hendiduras que delimitan las áreas celulares. También tenemos lo que es el epitelio plano no queratinizado. Este se diferencia del epitelio queratinizado principalmente porque no produce la capa superficial córnea y carece además del estrato granuloso. Entonces en este epitelio solamente vamos a tener lo que es la capa basal, la intermedia y la superficial. En la membrana basal es la unión entre el epitelio y el tejido conjuntivo que se produce mediante la membrana basal. Su estructura presenta lo que son las adhesiones mecánicas, cumple con múltiples funciones, entre las que destaca su actuación como guía y armazón de las células epiteliales. La lámina basal es formada por varias hileras de queratinocitos, sintetizan y expresan grandes cantidades de sindecano 1 y encontramos lo que son las células de Langerhans y las de Merkel. Lámina propia corion. Es una lámina de tejido conectivo de espesor variable submucosa. Esta está formada por tejido conectivo laxo destinado del epitelio, el corion y la submucosa. Depende del color y el aspecto de la mucosa. La estructura morfológica de la mucosa varía por la adaptación funcional. La cavidad bucal cumple múltiples funciones que van desde más allá del revestimiento. Los órganos que constituyen la cavidad bucal se encuentran los labios. Y por último, mencionaremos la biopatología y consideraciones clínicas.